En el presente trabajo se pretende analizar los hechos de 1986, en los cuales a Chihuahua se le conoció nacional e internacionalmente por su heroica lucha contra el fraude electoral que impuso contra Fernando Baeza como gobernador de la entidad. Fue burdo el fraude y cínica la respuesta ante un reclamo tan simple pero tan trascendente como fue la exigencia de democracia. Es épica la gesta de los chihuahuenses que lograron desnudar frente al mundo la vileza del sistema electoral. Principalmente se analizaron y citaron a dos autores mexicanos, nada más y nada menos que a Enrique Krause y al catedrático chihuahuense Alberto Asís. En el caso del primero, ha escrito diversos artículos y ensayos que tocan el tema de las elecciones de 1986 de un punto de vista más político y deja ver el impacto social que este fraude tuvo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Por su parte, el politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Alberto Asís Nasif, ha publicado varios libros que tocan el tema de 1986, pero lo más importante es que publicó un libro que explica de manera clara, detallada y vivaz la historia politóloga chihuahuense y dedica un centenar de páginas especialmente al tema en cuestión. Asís contó detalladamente todo el proceso de reunión de empresarios reconocidos en apoyo al PAN, el método para realizar el fraude por parte del revolucionario institucional, la posterior huelga de hambre del ex presidente municipal de Chihuahua, Luis H. Álvarez, y además los movimientos sociales que surgieron después de las elecciones. La diferencia principal entre estos dos autores es que Krause da su opinión externa y muy válida, mientras que Asís vivió estos sucesos en carne propia, pues siendo chihuahuense tuvo la oportunidad de experimentar estos sucesos y así contar las cosas de una manera más personal, que hacen al lector sentir estos acontecimientos de cerca. Así pues, se podría decir que estos autores fueron de gran ayuda para la realización de este proyecto, pues sus dos opiniones, tanto externa como interna, concordaron con lo que el entrevistado nos dijo, y esto nos ayudó a ampliar nuestra visión de lo acontecido en las elecciones de 1986 en el estado de Chihuahua. Hablando un poco sobre la entrevista que se realizó sobre el tema de las elecciones de julio de 1986, en donde la ciudadanía hasta la fecha todavía se considera que durante esas elecciones o ese proceso electoral se cometió fraude dándole el gane a un partido que no lo merecía. Esto desencadenó una serie de respuestas negativas desde el pueblo hacia el gobierno, por lo mismo que se consideraba que no se había ganado. Hola, soy Javier Jiménez, tengo 53 años de edad. Con respecto a las elecciones o al movimiento electoral que hubo en la ciudad de Chihuahua en el año de 1986, fue un poco controvertido los resultados que se obtuvieron, ya que la población, no nada más de la ciudad, sino de todo el estado en general, estaba totalmente inconforme con, con los resultados que aparentemente fueron los logrados por el Partido de la Revolución Mexicana. Ese partido, por el Partido de la Revolución, aparentemente le dieron el gane al PRI, cuando en realidad la gran mayoría de la población votante en ese entonces estaba totalmente consciente de que había ganado, en este caso, la oposición puesta por el Partido de Acción Nacional. El candidato en ese momento fue el señor Francisco Barrio, que era el candidato para la gobernatura del estado de Chihuahua. Cuando
sector electoral le dio el gane al PRI, estaba el candidato Eugenio Baeza, sí, mismo que pues acá en lo particular en sesiones y entre amigos estaba muy sorprendido porque él ya se daba por derrotado en esa contienda electoral, siendo que en realidad pues el que ganó fue Francisco Barrio, pero oficialmente le dieron el gane al Partido de la Revolucionario Institucional, al PRI, ¿verdad? Acciones negativas tales como movimientos de manifestaciones, de pancartas que hubo durante varios años durante ese mismo sexenio. Nos platica el entrevistado que, que no estaban conformes con el resultado, siendo que estaban los candidatos Francisco Barrio del Partido de Acción Nacional, PAN, y el competidor Fernando Baeza del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Esto se da en el punto que las encuestas va ganando o va sobresaliendo el candidato Francisco Barrio, y a la hora de la hora resulta que el candidato Fernando Baeza es el ganador. Esto fue lo que desató, o bien lo que se tomó como fraude, ya que se consideraba que no iba a ganar. ¿Qué, qué pasa después de las elecciones? Y bueno, ya un poco más de la reacción de la oposición, en este caso el Partido Acción Nacional. Después de las elecciones hubo mucha animadversión en cuanto a querer apoyar a ese gobierno, porque como era un gobierno impuesto, la mayoría de los empresarios y la gente pujante de la economía en el estado, tanto empresas como ganaderas, pues prefirieron retirarse, y si no se retiraron totalmente, bajaron en mucho su apoyo en cuanto a la iniciativa privada, de la iniciativa privada hacia el estado, hacia el gobierno estatal. Realmente la gente seguía y siguió durante los siguientes próximos 3-4 años del mismo sexenio, bastante incómoda, haciendo marchas, haciendo pancartas durante todo el sexenio de Reyes Baeza, perdón, de Baeza. Sí. Bueno, y en su punto de vista, ¿hubo o no hubo dicho fraude? Sí, definitivamente sí lo hubo, y ahora sí que como un premio de consolación le ofrecían una diputación al señor Barrio, mismo que no aceptó y prefirió volver a la contienda electoral por la gobernatura del estado al siguiente sexenio, mismo que lo volvió a ganar totalmente sin problema y por mucho contra el otro adversario. En el momento en que estuvo ya el Partido Acción Nacional en el poder del estado, se notó un gran cambio en la infraestructura de ese gobierno estatal. Calles limpias, carreteras limpias, menos corrupción y bastante más ánimo en la población en general, ¿verdad? Entonces se reactivó bastante más otra vez la economía en el sector privado y en el sector agrario. En base a la entrevista con el señor Jiménez y la investigación documental previa, podemos concluir que las elecciones de 1986 para gobernador en el estado de Chihuahua sí presentaron diversas anomalías, que se desencadenaron en uno de los peores y más controversiales fraudes, pues el poder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI,
se encontraba en completo declive. La población del Estado estaba fastidiada de su pésima estructura gubernamental y los muchos delitos impugnes y transacciones que, por debajo del agua, se cometieron. Para generar un verdadero cambio, México requiere de colosales modificaciones en su estructura política, dejar de una vez por todas de lado todas las manipulaciones, la corrupción, pero sobre todo de la activa participación de la ciudadanía, en quien recae el verdadero poder. No se debe vender a la nación para el beneficio de algunos. Debemos trabajar en conjunto para informarnos y decidir de manera adecuada el futuro de nuestro país.